Muchas gracias, Manal, por su excelente presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren ustedes el día de hoy. Mi nombre es Reinald Vial. Trabajo como un asesor del Foro Global sobre Transparencia para los inspectores fiscales sin fronteras. Desde el año anterior, lo que hemos compartido ha sido relevante y por una razón muy importante. ¿Por qué importa? Porque la evasión fiscal, el lavado de dinero, la recaudación, son todos aspectos que progresan en situaciones en las sombras. Por lo tanto, requerimos aliarnos con la confianza en múltiples jurisdicciones para tener esto identificado. Eh, Todo esto se vuelve aún más difícil para las autoridades el poder dar seguimiento a todos los activos. Así es que, ¿a dónde nos encontramos el día de hoy? Las buenas noticias es que estamos avanzando. Estamos en distintas jurisdicciones que ya han implementado todos los aspectos sobre los registros en cuanto al beneficiario final. Esto tiene que ver con investigaciones y cubrir distintos aspectos que argumentamos también lo que tiene que ver con los recursos que se han perdido. Esperamos que todas las jurisdicciones se beneficien y para ello hay que desarrollar capacidades y la implementación efectiva de todos los elementos del Pilar 2. Y eso es lo que estamos haciendo. Discutiremos la función crítica de lo que tiene que ver con la transparencia del beneficiario final, también todos los apoyos disponibles a las jurisdicciones para mejorar sus funciones. Y lo más importante, escucharemos directamente de las jurisdicciones que han implementado las medidas de transparencia y han visto los beneficios de primera mano. Así es que vamos a entrar en esto y déjenme presentar a nuestros oradores. Les daré ahora la palabra a Adel Chouari de Tunisia, de Túnez, también a Sandra Arizmendi, jefa de la oficina del SAT en México, y también el Baskiani Sanchi de Malasia. Estamos encantados de tenerlos a todos ustedes con nosotros el día de hoy. Empezaremos con una breve presentación sobre la transparencia del beneficiario final, la lucha contra la evasión fiscal y la lucha contra los flujos ilícitos financieros, identificar los niveles de todas estas estructuras opacas y cómo es que podemos verdaderamente controlar los activos y evitar que se escondan sobre compañías de sombras. Y los registros de los beneficiarios finales tienen una función principal para que las autoridades fiscales puedan tener un acceso rápido a todo lo que es la verdadera información sobre los beneficiarios finales. La función de los foros será apoyar a las jurisdicciones para ayudarles a implementar todo lo que tiene que ver con los aspectos del marco sobre la gestión de los beneficiarios finales. Voy a compartir ahora la presentación en pantalla. And Laure, is that correct on the screen? ¿Pueden ver mi proyección en la pantalla bien? Sí, lo vemos muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es lo que enfrentan como retos principales las autoridades fiscales. Aquí tienen el caso donde en el país el inspector fiscal está revisando a la compañía B que ha estado haciendo sus declaraciones de forma consistente. Hay que entender por qué tenemos un déficit, pero a través de utilizar eh, eh, el auditor puede acceder
a los registros financieros, a los contratos, But there is a problem pero because hay un company A problema, is pues la linked compañía to A company está B conectada con la located in compañía country B, B in a foreign ubicada en jurisdiction. el país B. So what is missing? ¿Qué es lo que nos Domestic falta aquí? records don't reveal Los company registros a B's nivel ownership, nacional, donde la activities, compañía or ve sus financial information. actividades. The auditor knows El transactions auditor exist between sabe the que two existen companies, but transacciones has entre no ambas way to compañías, assess pero no if tiene there forma de is profit evaluar shifting, si transfer existe pricing una transferencia manipulation, de or hidden utilidades beneficial ownership. o bien So what is the aspectos solution? ocultos If you de have a discussion beneficios para el between the tax beneficiario auditor and his final. manager, El auditor fiscal this y su discussion should highlight the administrador role tiene que of tomar international decisiones para cooperation destacar and las exchange of funciones information de la between cooperación tax y el authorities. intercambio de información a Without nivel it, internacional. Sin auditors contar con are esto, left in the el dark auditor and se risk queda like en la tax oscuridad. evasion Y al or igual que en la illicit evasión financial fiscal flows o go los undetected. flujos van sin ser detectados. If we keep the same Los flujos situation, we financieros. still have our tax auditor in country A En esta otra reviewing situación, aún company A. tenemos a nuestro We have auditor access to revisando a la domestic compañía records, A as en I el país said, B. legal Y bueno, ownership como les he documents and dicho, financial documentos statements. sobre la propiedad But there is a blind legal, spot. declaraciones Company financieras, A has estados transaction with financieros, company y B la compañía in A country tiene B, and transacciones con la without compañía B en exchange el of país B. information, Y there is con no ello, si visibility no hay on un who intercambio de owns or información, no hay controls it. ninguna visibilidad de So, quién to o dig cómo se deeper, controla the esto. auditor Para requests information profundizar, from el country B auditorio, el and auditor learns that quiere de company B is información fully owned para by company saber C que la in country compañía C. A es So, second propietaria request de la compañía to B country y C C. reveals the real Se hace una surprise solicitud that para company poder C is encontrar con una entirely verdadera owned by Mr. sorpresa, A, pues la the compañía very C es owner and propiedad del manager señor A, of quien es company el A verdadero under director audit. y administrador So de la as you can compañía A imagine, bajo la this auditoría. complex ¿Pueden ustedes structure imaginar que esta suggests estructura possible compleja profit nos shifting, sugiere hidden una beneficial posible ownership, or transferencia tax avoidance de schemes? I beneficios remind y you that también tiene algunas company A situaciones de is in evasión constant fiscal? deficit. La compañía A So está what en is the takeaway? situación de deuda. ¿Qué es lo que Without tomamos de aquí? international exchange of Sin un information, the intercambio crucial link internacional de would have información, remained la hidden, liga que es showing fundamental just se how mantiene essential oculta. Y transparency eso nos and muestra lo esencial cross-border que es la cooperation are transparencia in tackling y tax en la evasion cooperación and transfronteriza ensuring fair para taxation. combatir la evasión fiscal. So, I Así talked que about who he controls the hablado company. This sobre is quién where we controla have distintos the notion aspectos. of Y aquí es donde beneficial owner. tenemos la noción What is a del beneficial beneficiario owner final. and why does it matter? ¿Por qué es el Simply beneficiario put, final y por a qué beneficial importa? owner is Bueno, un beneficiario always, final es always a siempre, natural siempre, person, the siempre one una who persona ultimately moral, owns, el que controls, en or su nombre benefits from a tiene legal o se entity beneficia or de una arrangement. entidad legal o And de this distintos means acuerdos. first, they Y own or esto, control a company, either primero que nada, directly or controlan la through other compañía, ya sea entities, like directamente o we a just través saw de in otras the previous entidades, case study. como acabamos de ver en el caso They de estudio influence anterior, key y ellos decisions and influyen they en can las impose decisiones their clave will on y the pueden entity. imponer su And voluntad there can ante esta be entidad multiple comercial beneficial owners y, for a y- single entity. y pueden tener múltiples For legal beneficiarios arrangements finales para like una sola trust, for entidad. instance, Por the ejemplo, para settlor, aspectos trustee, como protector, and eh, el beneficiaries are considered beneficiario, beneficial los owners. miembros del So if consejo, any el party protector, involved y is si a legal cualquier entity, segmento se we está must look involucrada con una beyond entidad the legal, labels. tenemos que ir Must más have allá a de look estos to niveles, approach to es decir, identify the buscar un actual enfoque que nos permita individuals in identificar control. a los And individuos as que you están know, en control. Y compact como ownership ustedes structures saben, allow illicit financial flows, hay una illicit serie de financial flujos activities like financieros en tax las actividades evasion, financieras money como la laundering, evasión fiscal, el corruption lavado to de thrive. dinero, So that's why y estos pueden international florecer. Así es standards que sin like the normas FATF internacionales, recommendations or como las the standard recomendaciones del for FTA o exchange las of normas information para el intercambio de emphasize información identifying the real y poder individuals, identificar a pulling los the verdaderos strings individuos behind y legal poder jalar entities. los hilos detrás de esta entidad legal. So I just mentioned Así two que standards, acabo de the mencionar FATF dos Financial normas, Action Task Force que es standard FTF for y el de anti-money la laundering Fuerza purposes and the de exchange of information Acción standard. contra el lavado The de FATF dinero y el standard intercambio de mandates información. that the Los transactions estándares must FTA ensure
hacen un mandato de que las jurisdicciones tienen que actuar, adecuar y actualizar la información sobre los beneficiarios finales y hacerla disponible en tiempo y forma. Y debemos de confiar en la combinación de mecanismos distintos en lugar de una sola fuente. Y esto, enfoque múltiple, incluye primero que nada un enfoque por la entidad, donde la compañía no puede recolectar o mantener la información sobre los beneficiarios finales sin compartirla. Y también tenemos el enfoque de registro, donde el beneficiario final tiene a las autoridades tributarias o bien los registros de la compañía. ¿Y por qué un registro de control no es fundamental? Porque la jurisdicción y las autoridades pueden eficientemente acceder a la información confiable. Podemos tener mecanismos alternativos donde los países pueden implementar distintas soluciones sobre los niveles de acceso y precisión. Y también medidas suplementarias y obligaciones como las declaraciones regulatorias, la información, los registros y otros requerimientos. Ahora, ¿qué hay de las revisiones revisiones del Foro Global? Esto es utilizar una combinación de enfoques, en particular cuando estemos integrando en distintos niveles y para alcanzar mejores resultados, asegurarse la transparencia tributaria. Y aquí, mientras más fuentes de información tengamos, más sólido será el sistema y más difícil será que lo puedan ocultar los actores ilícitos. Así que el día de hoy las autoridades fiscales enfrentan retos significativos debido a estructuras diseñadas para ocultar al beneficiario final y facilitar la evasión fiscal. ¿Cómo es que sucede esto? Primero que nada, podemos tener distintos niveles donde las compañías son propiedad de otra entidad legal o bien están en múltiples jurisdicciones y hace difícil darle seguimiento a los verdaderos propietarios. Tenemos una serie de niveles en donde la propiedad puede cambiar de manos sin dejar una huella de ello, con donde ciertas figuras son los verdaderos controladores. Hay una serie de aspectos como notarios, abogados, asesores fiscales que están involucrados en la creación y la gestión de estructuras complejas que tienen distintos silos para ocultar estas funciones. Y bien, tenemos una serie de aspectos con vehículos legales en cuanto al control actual que se mantiene no regulado y sin registro, y que esto tiene que ver con dificultar las investigaciones. ¿Cuáles son los recursos de esto? Tenemos una serie de complejidades que previenen la implementación de la legislación fiscal y que no puede darle seguimiento a los flujos financieros y con ello erosiona la base tributaria. Ahora, ¿cómo podemos combatir todo esto de forma efectiva? Necesitamos una herramienta multiniveles y la colaboración internacional. ¿Cómo es que lo alcanzamos? Bueno, obviamente la cooperación internacional, el intercambio de acuerdos de información, tratados tributarios que permiten una colaboración mucho más efectiva. Tenemos también el estándar de declaración común con la data que nos muestra los flujos financieros y las relaciones entre entidades e individuos que pedimos a las compañías que compartan y declaren quiénes son los beneficiarios finales. Tenemos registros centrales que permiten que las autoridades puedan identificar las estructuras monetarias y de propiedad para las autoridades tributarias que puedan implementar estas acciones. Como pueden ver, les estoy mostrando la importancia de la transparencia sobre los marcos efectivos del beneficiario final con toda su experiencia, y es aquí
a donde el desarrollo de capacidades So if es you look at the training fundamental. and knowledge sharing, Eh, since eh, tend- 2016, we have Hemos conducted desde el 20 training 2016 llevado a sessions cabo on beneficial 32 ownership sesiones de requirements, capacitación training sobre over requerimientos 3,000 officials de los worldwide. beneficiarios In 2023, we finales. launched an Hemos e-learning tenido course with the Asian Development 6 Bank, eventos en providing aprendizaje en accessible línea. training on Hemos beneficial ownership brindado and its role in accesibilidad fighting tax evasion. y We capacitación also para have evitar la bilateral evasión technical fiscal, assistance. también con From asistencia técnica bilateral 2020 to 2023, the Global del Forum provided 2020 a 2023, customized support to donde el Foro Global jurisdictions. pudo 26 jurisdictions trabajar con in 26 2024, jurisdicciones en helping el them 2024, strengthen their ayudándolos legal a and practical fortalecer framework. sus marcos And we legales also y de developed prácticas. building También hemos effective desarrollado beneficial ownership frameworks los toolkit with the marcos Inter-American Development Bank. sobre Its una second forma edition, efectiva de launched in identificar a los 2024, beneficiarios includes the finales next a FATF partir de and Global mayo de Forum2024, peer-reviewed que developments, tiene que ver and con it's todos los available in planes French and Spanish as well entre on the pares Global Forum website. EOIR y también todos los aspectos Before I de close, we FATF. want to Antes de express our concluir, sincere queremos gratitude to each expresar part nuestro of the Global sincero Forum's capacity agradecimiento building a program. los Their support is essential. donantes para Without el it, desarrollo de estas none of this work capacidades. would be Sin su possible. colaboración, And nada thanks de to their este trabajo contributions, we were hubiese able to sido train posible. officials, Y provide gracias a technical estos assistance, and apoyos hemos strengthen podido the brindar beneficial ownership framework we apoyo all have. técnico y beneficiarnos entre todos con estas acciones. To Ahora voy a our darle la participants, palabra a nuestros let me participantes. introduce you to Déjenme Mr. Adel presentarles Chouari, General Director of the a National Register of Adel Chouari, Enterprises of director Tunisia. de la Established in Dirección de 2019, its new Tunesia, que central desde register of el beneficial owners, which 2019 ha requires all estado businesses to identify their identificando a los beneficial owners and beneficiarios to finales, report that information identificando para every year registrar to the toda National esta información Register cada of año ante el Enterprises. Registro Nacional de Empresas. Mr. Chouari, please El share señor with us Chouari, Tunisia's si role pudiera in the usted compartir con transparency of nosotros beneficial ownership las information. acciones de Bonjour, Monsieur Túnez Chouari. sobre The la presentation will be in Spanish, información so you can de choose the beneficiario interpretation final. feature in the beginning as well. Escucharemos al señor Bonjour, Adel Monsieur Chouari Chouari. y él hablará en francés para que cambien ustedes su Bonjour, idioma. bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend où vous êtes. Très honoré de participer avec vous et partager l'expérience tunisienne en matière de mise en place de registres bénéficiaires effectifs. Bien évidemment, le registre tunisien a démarré il y a 6 ans, en 2019, en février 2019, sauf qu'il a hérité un registre de commerce qui date de 1890. Sauf que, donc, dans sa nouvelle version, le registre de commerce qui a été sous tutelle du ministère de la Justice, maintenant, il est devenu une autorité indépendante qui dépend donc du chef du gouvernement et qui est élargi aux autres entités économiques. Auparavant, le registre ne couvre uniquement que les sociétés et les commerçants, sauf qu'il n'y avait pas donc des artisans ou des professions libérales, même aussi des associations, et cela dû à en 2017, on a été donc évalué et il a été évalué et la Tunisie donc a été mise dans la liste grise des entités qui ne respectent pas donc les normes du GAFI, du FATF, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Donc de ce fait, on a été appelé donc à modifier nos textes et entre autres les textes qui régissent le registre de commerce qui a été donc au niveau un simple registre dans un tribunal de première instance au ministère de la Justice et donc vu les nouvelles donc missions qui vont être attribuées à ce registre, il a été décidé qu'il soit une entité lui-même, une personnalité morale. Il est autonome dans le sens dans son financement, de son gestion, mais sous l'autorité, bien évidemment, c'est une agence gouvernementale sous tutelle donc du chef du gouvernement tunisien. Et ce mécanisme-là nous a permis d'élargir le champ d'intervention de registre. On n'enregistre pas uniquement les sociétés commerciales ou les personnes physiques qui exercent une activité commerciale,
Mais Eso on est nos allé à permite tener chercher esta situación comercial y les acceder artisans, les professions libérales. Quand on parle de profession libérale, on parle des médecins, on parle des avocats, des notaires et tous les métiers donc libéraux. Aussi, le registre englobe aussi l'obligation d'enregistrer les associations, tout type d'associations, les associations à but lucratif ou non esta lucratif, y compris aussi asociación. les associations sportives et tous donc, le tissu associatif. Aussi, le registre englobe un registre Igualmente, los de gestion des registros garanties, tout ce qui est donc contrat de d'encaissement garantía sur les titres ou sur les fonds de commerce ou sur les actions sobre et titres, las acciones et aussi comerciales les y garanties qui bien portent sur les también contrats las d'usine sur le garantiza matériel de sobre société. los Et là, donc, aspectos il englobe un peu tout. Et bien que évidemment, encierran une sobre des todo, obligations obligatrices, c'est evidentemente, la mise en place las d'un registre obligaciones centralisé des fiscales bénéficiaires de effectifs. los registros Et que se llevan on a realizado. El mis gobierno en junto place con esto l'entourage tiene plus idéal, c'est de la mettre mayor sous función le registre national des entreprises. Et sobre là, los registros nacionales de ça los países garantit que nos brindan donc, que el aspecto de que sin garantías fiabilité au niveau de la en qualité des cuanto données et a la la collecte et sa confiabilidad mise de en la place. calidad de la Donc, información que se ha ça nous a brindado. permis Junto con esto en nos 2020 ha de permitido sortir de la liste crise et bien el évidemment, nous sommes salir de aussi esta donc, dans lista le deuxième gris round actuellement d'évaluation en y entrar a todo este 2025-2026 aspecto de validación sur le même donc, élan et certainement nous con n'aurons los pas mismos bancos certainement de datos de la perdu ce risque, información mais con la que on a beaucoup contamos des engagements, des améliorations qu'on a fait y depuis esto 2019 implica jusqu'à maintenant. cómo hemos podido avanzar hasta ahora. Le prochain slide, donc, si c'est Si possible, pueden pasar voilà. la siguiente Donc, proyección, pourquoi por donc favor. a-t-on Ahora, ¿por choisi qué un cet registro de aspect-là las de empresas registre es tan donc, des importante entreprises? On a en voulu los distintos países? centraliser Bueno, toutes les entités queremos économiques centralizar a todas las et economías, créer las entidades économiques económicas qui opèrent sur le y territoire poder tunisien et créer crear donc un identifiant unique una base des de entreprises parce datos qu'auparavant, il y única avait y tellement confiable d'identifiants des entités que économiques. puede Chaque identificar a administration todas estas dispose de son entidades propre económicas identifiant, dentro de la sus sécurité funciones sociale ou la e douane ou identificar también lo la que son, por fiscalité ou le ejemplo, registre la du commerce auquel fiscalización, on los dispose registros d'un comerciales, identifiant. Maintenant, on a los un seul registros de identifiant la qui seguridad peut social. permettre bien Y évidemment también de esto nos permite, classer evidentemente, les données dans les probar, différentes bases de données publiques. Bien évidemment aussi, il faut evidentemente, on va también travailler junto sur la con esto, fiabilisation des données, soit podemos à travers l'interopérabilité ou trabajar sobre l'interconnexion des bases de données publiques, todas mais las aussi par transferencias aussi le y deuxième los point qui est aspectos c'est la mise en place d'un económicos. système de gestion de conformité Y esto es un au sistema que sein donc, de ce registre responde pour de pousser ces conformidad a este entités registro à se conformer aux obligations y que d'immatriculation está ou de de mise à acuerdo jour des con la données. Parce que obligación nous, de au llevar a cabo registre, estos donc, registros, pues on nuestros immatricule les registros nouvelles entités, y la mais aussi matrícula nos on permiten enregistre tener les actes una modificatifs identificación et surtout indicativa tout acte de modificatif, y las compris acciones, les états financiers des entreprises. y esto nos Et permite conocer los cette estados obligation nous financieros y a las donc empresas. permis Esta de mettre en obligación place nos ha tout un système de permitido conformité poner un qui sistema nous a que está donc acorde permis, con lo entre que nos autres, ha de vérifier permitido l'existence verificar la effective et réelle existencia de l'entreprise, de l'entité économique ou de las non, par tout autre entidades moyen, y compris económicas les tierces parties qui sont y también interconnectées sur notre base de données. poder, Et cómo podemos surtout, le interconectar toda esta registre, información sobre c'est un estos lieu registros. unique et Es una de posición publicité única légale, desde surtout una donc perspectiva sur toutes legal les entités économiques et est un moyen de para diffuser des identificar a todas informations las entidades économiques, financières et económicas y juridiques et assurer permitir que toda la la información transparence des transactions financiera économiques et se financières mejore y et mejore la d'améliorer la justice transparencia de commerciale esta dans le información pays, bien évidemment d'améliorer dentro aussi le de climat mejorar la d'affaires justicia et que ce soit comercial plus en el attractif país en diminuant y hacerlo les con charges, esto más en réduisant atractivo. les délais et les coûts. Pourquoi, Ahora, disons, ¿por qué un registre centralisé de bénéficiaires effectifs? Parfois, requerimos j'utilise un UBO, donc registro Ultimate Beneficial Owner, et parfois j'utilise BE, donc c'est un peu d'amalgame en français et en anglais. de forma del francés La el langue française, inglés? c'est la langue de travail, donc l'administration tunisienne, bien que c'est l'arabe, c'est la langue officielle.
Esto es toda la data que tenemos del sector oficial. Para los registros centralizados del B, se cumple con todos los estándares internacionales sobre estos aspectos. Y bueno, aquí tenemos también un control financiero. También tenemos una serie de procedimientos de acuerdo con las obligaciones de las declaraciones fiscales. Y esto tiene que ver con el sistema de conformidad sobre los servicios de registro y que estos funcionen aún mejor. Y ahora tenemos ya una trazabilidad de las obligaciones que permiten el poder sancionar cualquier aspecto administrativo del sector judicial actualmente con una serie de sanciones, hasta incluso la suspensión de los registros y evidentemente esta suspensión, esto debe de ser decidido por el sector judicial para que tomen las decisiones necesarias. De bénéficiaires effectifs vía des échanges de données et d'interconnexión El entre les tercer autorités. valor agregado es que contribuye a la transparencia de los sistemas mediante el intercambio de datos e información. En estos momentos buscamos verificar las entidades y de esta manera sigue siendo difícil verificar información sobre entidades extranjeras, pero como ya dijimos, a veces se trata de una persona física, pero hay diferentes capas con diferentes entidades jurídicas y a veces es difícil identificar el papel que desempeñan las diferentes personas. Las entidades financieras constantemente están analizando nuestras bases de datos, están utilizando, verificando diferentes documentos cuando les son necesarios, cuando tienen dudas, pueden hacer preguntas, pueden investigar sobre datos y la existencia del beneficiario en términos de lavado de dinero, etcétera. Solicitan acceso a diferentes informes y de esta manera estar en contacto con la red que se ha establecido de información. Todo esto con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto significa que el gobierno está en cumplimiento con los requisitos de estas evaluaciones. También tenemos situaciones fiscales que ahora están siendo mejor monitoreadas y si una empresa no cumple con sus obligaciones en este sentido, y si se toman medidas cuando una empresa no puede cumplir con estas obligaciones durante un periodo de 3 años. En ¿cuándo debemos declarar en este sentido? Esta declaración se hace completamente en línea. Pueden estar en casa en donde ustedes quieran estar y pueden registrar a su empresa beneficiaria. Crearán sus documentos, sus archivos y tendrán acceso con usuario y contraseña.
Esto se puede hacer en línea o en persona en nuestras oficinas. Para asegurar de que los datos son confiables, es importante actualizar la información. Pero ¿cuándo se hace esto? Por supuesto, en cualquier momento de cambio de capital, es importante actualizar la información. También tenemos actualizaciones si hay cambios en cuanto a participación, en cuanto a acciones, em, cambio de dirección o cualquier tipo de movimiento en sentido de fusión o cesión. C'est l'ensemble, 100% des entreprises qui s'autodéclarent que Hasta se ahora constituent hemos annuellement. recibido unas Et 15,000 solicitudes y la 50 000 mayoría de déclarations ellas han sido para normalement de actualización de l'augmentation de capital et d'autres información. transactions. De, La moyenne c'est deux déclarants, c'est deux bénéficiaires par déclaration. Ça veut dire dans les 120 000, 130 000 estas bénéficiaires déclarés chaque solicitudes année dans eh, sur nos bases de données. tenemos entre 15 y Le taux 30,000 est solicitudes assez cada important par año en rapport à nuestra base de 2019 à datos. 2020. On est passé quand même d'un taux de 30 à plus que 60% actuellement des sociétés qui Esto déclarent. es Ceux qui ne relativamente déclarent alto. pas Desde el sont bien sûr 2019 hemos exposés aux incrementado las sanctions solicitudes en un administratives et judiciaires, entre autres, 50-60%. donc aussi la suspension de registre. Y Ça, em, au niveau también de se ceux han qui implementado déclarent diferentes et quand tipos est-ce de qu'il faut déclarer acciones les legales. bénéficiaires effectifs. Alors, notre Es système, importante, por lo depuis tanto, saber cuándo y qu'on a cómo démarré en hacer estas 2019, on a declaraciones. essayé Nuestro de mettre en place sistema comenzó, systématiquement un se système lanzó digitalisé en et un système 2019. qui est basé Hemos sur l'interconnexion et procurado l'interopérabilité. L'interconnexion, trabajar donc con nous un sommes sistema interconnectés entre interconectado, pratiquement une vingtaine ya de que bases de données publiques trabajamos de la et mano surtout con l'interopérabilité qui unas permet 20 bases de de datos récupérer más les données y se de basa en la l'origine. Ça veut dire que interprobabilidad si quelqu'un también il porque déclare quelque podemos chose recopilar dans un información système desde la d'information, fuente. Esto on vérifie significa donc que si hay una l'authenticité de declaración cette que se ha information, y registrado en compris bien algún otro évidemment sistema, podemos l'identité de la personne verificar elle-même. si la información On es peut accéder au genuina fichier national y des identités des auténtica. citoyens pour vérifier le nom, En este l'adresse, la date de sentido, naissance, podemos tener toutes les acceso informations al qui Registro définit la Nacional personne, de Población, qui identifie la personne. em, cualquier Et información aussi, pertinente donc, con respecto nos a collègues la de la direction des identificación de la impôts, on a persona une también. certaine fluidité entre También nous, parce qu'on contamos travaille con pratiquement à temps réel. Nos bases de données sont interconnectées nuestra à base temps de réel pour datos de nuestros vérifier colegas del Directorado General la direction des Fiscal. impôts, De vérifier esta manera podemos l'identité verificar des personnes toda la morales et información aussi l'identité des personnes physiques qui con détiennent la les que entreprises, en contamos. l'occurrence Estamos hablando avec de la déclaration des personas effectifs, mais aussi nous, morales on consomme o aussi un service físicas de la direction des que impôts hayan qui presentado este concerne tipo de la situation fiscale à declaraciones. temps réel. Chaque fois que, donc, que l'État est modifié, il est Tenemos systématiquement información vérifié sur nos fiscal que nos bases de données. llega en Voilà donc tiempo un peu, real donc grosso modo. Cela dit que nous ne sommes pas en arrêtés cuanto là-bas. se hace una Nous avons modificación a la base aussi de datos. constaté durant les 5 dernières années qu'il y a des choses aussi à faire. Entre autres, on a un stock d'entreprises, Bueno, como lo verán, no entre nos parenthèses, qui detenemos sont ahí. En los dormantes. últimos 5 C'est años les entreprises hemos qui ont plus que 3 tenido ans, qui n'ont el pas registro effectué un de acte cierta significatif. cantidad de On les a identifiés empresas, et on les a digamos, quantifiés et on durmientes va que no han sido procéder modificadas en los últimos 3 años. Las hemos proposé un projet de identificado, loi cuantificado au Parlement pour y instaurer un système de radiation d'office estaremos de l'administration, c'est-à-dire nous, parce que presentando un la radiation c'est toujours elle est proyecto de judiciaire ou elle ley est en el volontaire, mais Parlamento para d'une façon un registro systématique, automático le cas où nous y sistemático. Esto soulevons es algo que se hará, un como ya dije, de manera non-respect sistemática al des momento que obligations una vis-à-vis donc empresa, à una l'usager. persona moral, Deuxièmement, aussi pour pousser incumpla la mise à con jour des bases su de données des declaración. bénéficiaires effectifs, on va Además, instaurer un système de déclaration queremos annuelle standard asegurarnos de que las bases de datos se de mise à jour actualicen des données. Et cette déclaration constantemente spontanée aussi, elle est tributaire d'une sanction le cas où il ne le fasse pas. Donc, ça veut dire que vous êtes y dans que también l'obligation estén de sujetos a déclarer sanciones annuellement locales.
por incumplimiento. No solo habrá que hacer una actualización anualmente, sino que también estarán sujetos a sanciones por incumplimiento con respecto a las declaraciones o declaraciones erróneas. Si no han cumplido por 3 años consecutivos, on a mis en place une unité d'investigation et d'analyse de risque parce qu'on a tellement des informations et on va mettre aussi une intelligence artificielle. trabajamos mucho con inteligencia artificial para generar datos y datos jurídicos cuando están disponibles en nuestras entidades. Bueno, no tenía mucho tiempo, espero no haberme pasado, pero este sería el final de mi presentación. Un petit peu. Merci beaucoup, Monsieur Chouari, pour votre présentation. Muchas gracias, señor Chouari, por su presentación. Yes, we can hear you, Renan. Yes. Merci beaucoup, Monsieur Chouari. Thank you very much. Gracias, gracias, señor Chouari, por su presentación. Thank you for sharing the journey Muchas on gracias por information compartir la travesía hacia la transparencia. Muchas gracias por compartir este enfoque colaborativo. Bien, ahora pasamos a nuestra siguiente panelista, Sandra Arizmendi, directora en el Servicio de Administración Tributaria en México. Muchas gracias por unirse a nuestra reunión. Es bastante temprano en México. ¿Podría compartir usted las historias de México en términos de una mayor fiscalización con el uso benéfico de información? Le cedo la palabra. You are still muted. Yes. Listo. Muchas gracias por cederme la palabra y muchas gracias por la invitación. A continuación les voy a presentar 2 casos de éxito que fueron publicados en el reporte de transparencia de 2023. Son casos realmente, pues el primero de ellos un poco complejo. Listo, comencemos. Bueno, miren, les platico. En México teníamos 2 entidades, era entidad A y entidad B. Estas entidades llevan a cabo una fusión y con motivo de esta fusión se crea a la entidad C. Entidad C adquiere de entidad D un portafolio de activos intangibles. Entidad D se localizaba en jurisdicción X y con la finalidad de verificar estas operaciones, de conocer cómo se habían llevado a cabo esta operación, el equipo de auditores se acerca con la unidad de intercambio de información y solicitamos información a jurisdicción X. La información que principalmente se solicitó consistía en conocer quiénes eran los beneficiarios de esos activos y verificar la residencia de estos beneficiarios. De la información que proporciona la jurisdicción X, se confirma esta transacción entre entidad C y entidad D. Sin embargo, jurisdicción X nos informa que estas entidades no eran partes relacionadas, sino que el accionista de entidad D se encontraba en la jurisdicción y era la entidad E. Con motivo de esta situación es que nuevamente se detona un segundo solicitud de intercambio de información con jurisdicción I. Esto de igual manera con el objetivo de conocer quiénes eran los beneficiarios finales de esos activos intangibles. Estos activos intangibles consistían en un portafolio de diversas patentes, secretos industriales y fórmulas. Entonces, para nosotros sí era importante conocer quiénes eran estos beneficiarios. Y también considerando pues que el contribuyente mexicano, en este caso entidad C, con motivo de esta adquisición, estaba llevando a cabo una deducción pues de una cantidad importante, aproximadamente eran 1.8 millones de euros.
Bueno, con motivo de la solicitud de información que se realiza a jurisdicción I, nuevamente se solicita conocer quiénes eran como les comentaba, quiénes eran los beneficiarios de esos activos. En respuesta, de la información que nos dio entidad I, se conoció que en algún momento entidad E fue propietario legal de esas patentes y hubo una transmisión a título gratuito de entidad E a entidad D de esos activos intangibles. Posteriormente, jurisdicción I nos informa que ella no es bueno, en este caso entidad E, no era la beneficiaria final de esos activos intangibles. Y es por ello que detonamos un tercer y un cuarto intercambio de información con jurisdicción W y con jurisdicción Z. De la información que proporcionaron estas dos jurisdicciones, se conoció que los dueños de entidad E eran dos fideicomisos. Uno se encontraba en jurisdicción W y el otro se encontraba en jurisdicción Z. Si no me recuerdo, jurisdicción W tenía la titularidad de esos activos intangibles y jurisdicción Z únicamente administraba esos activos intangibles en nombre de los beneficiarios. Y bueno, finalmente se conoció que los beneficiarios de esos fideicomisos eran dos contribuyentes mexicanos, quienes a su vez eran accionistas de entidad C. Y bueno, al final del día, la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues con motivo pues que al final se conoció quiénes eran los beneficiarios finales, los auditores fiscales determinaron que esas deducciones pues no eran admisibles con base en las disposiciones de nuestra ley del impuesto sobre la renta y en consecuencia pues esas deducciones fueron rechazadas y pues esto permitió a la autoridad tributaria recaudar un total de 546 millones de euros. El que sigue, por favor. Y bueno, el segundo caso que se publicó en el reporte de 2023, teníamos a empresa A que lleva a cabo unas operaciones con empresa B. Estas operaciones consistieron en el arrendamiento de embarcaciones por un monto de bueno, en este caso la empresa A, con motivo de esta operación, declara deducciones en cantidad de 4 millones de euros. Aquí, de la información que se solicitó en su momento a empresa B, se conoció que si bien es cierto, empresa B estaba constituida en la jurisdicción B, la empresa B no operaba dentro del territorio de la jurisdicción B. De igual forma, la autoridad competente nos señaló que la empresa B no había presentado declaraciones del impuesto sobre la renta en jurisdicción B y por lo tanto, pues esos ingresos, bueno, que había recibido empresa B, pues no habían sido grabados para efectos del impuesto sobre la renta. De igual forma, en jurisdicción B nos proporcionó escrituras de constitución de empresa B y las actas de asamblea. Con motivo de esto, la siguiente diapositiva, por favor. Se conoció que al final el señor X era dueño de ambas entidades y bueno, la que sigue, por favor. Finalmente, considerando que estos ingresos conforme a nuestra ley del impuesto sobre la renta se encontraban en un régimen fiscal preferente, perdón, de conformidad con nuestra ley doméstica, estos gastos pues no eran deducibles para entidad A y por lo tanto pues estas deducciones fueron igual rechazadas. Y bueno, pues estos fueron los dos casos de éxito que se publicaron en los reportes del 2023. Pues gracias
considero que fue la suma de múltiples factores lo que logró que estos casos fueran exitosos, entre ellos, pues digo, el apoyo de la unidad de intercambio de información en la elaboración de estas solicitudes, sobre todo del primer caso, que fueron 4 y bastante complejas, a fin de que estas solicitudes fueran claras y entendibles para las jurisdicciones a las cuales se formularon esta petición. Y también por otra parte, pues la estrecha comunicación que se tuvo entre autoridades competentes de las jurisdicciones bueno, claramente también la pronta actuación de nuestros compañeros, los auditores fiscales, en el análisis de la información proporcionada. Y pues vaya, creo que ese sería todo de mi parte. Muchas gracias, Sandra. Thank you very much for sharing this experience. Muchas gracias por haber compartido estas experiencias y una vez más, muchas gracias por unirse a la reunión porque es muy temprano en México. Apreciamos mucho su participación. Muchas gracias por compartir estos casos tan interesantes con unos recovecos jurídicos. Entonces, gracias. Ahora me gustaría cederle la palabra a nuestro siguiente participante, Noaz Hisham Masoud, auditor fiscal de la Unidad de Cumplimiento Fiscal de Malasia. Buenas noches. Buenos días a todos y buenas tardes a todas las personas participantes y a la OCDE por haberme invitado. Hablando de la situación de beneficiarios en Malasia, para solucionar estos casos fiscales, esto ha representado un paso significativo en nuestro esfuerzo por combatir la evasión fiscal y lograr un mayor cumplimiento en nuestro país. En los últimos años hemos recibido mucha cooperación internacional en términos de intercambio de datos e información. Hemos logrado cierto nivel de intercambio automático de información y también diferentes aspectos que mejoran nuestras investigaciones. Voy a compartir mis diapositivas primero. Permítanme un segundo. Bien, como ya lo había mencionado, esto ha sido muy importante porque hemos logrado una red de intercambio de información en Malasia con respecto a diferentes entidades o fideicomisos. En Malasia podemos acceder a esta información con respecto a individuos o cualquier entidad o persona moral. En este sentido, también el gobierno de Malasia ha progresado al incrementar la transparencia con respecto a esta información. Las empresas ahora deben declarar su usuario, su beneficiario final. Esto alineado con el nuevo enfoque obligatorio que ha sido promovido por esta administración. Esto se puede hacer para mejorar nuestro intercambio de información. En este sentido, mejora el nivel de cumplimiento porque sabemos, incluyendo las empresas, que toda esta información se va a estar compartiendo. También hay muchos casos de evasión fiscal que pueden volverse muy complejos en términos de diferentes capas de beneficiarios y entidades participantes y esta nueva red nos beneficia mucho. Ahora podemos identificar los verdaderos individuos, las personas detrás de todos los movimientos.
the discovery of previously hidden income in offshore account has led to the tax Esto assessment on the income, including permite profit una earned mejor abroad by legal Malaysian evaluación. residents. While it has also become our case study in the real world impact because while specific case detail are confidential, the general approach En by este the sentido, Investment Bank of Malaysia has queremos been em, always a high net worth individual and offshore holding. Using the CRS data, Malaysia identified la cases cabina de where interpretación se wealthy disculpa, el individuals had audio del large assets orador es offshore and a bastante complex ownership malo. structure. Having said all this, by leveraging the CRS Habiendo dicho data todo for esto, common reporting mediante standard data, esta red de it is intercambio de improving our información, transparency in ownership podemos mejorar structure and identifying nuestras beneficial owner estructuras de behind offshore transparencia entity. The para Investment Board of Malaysia encontrar also have made a significant progress in para conducting identificar tax a evasion. This los effort have not beneficiarios only finales. En este enhanced sentido, compliance and tax no enforcement, but solo have logramos also un led to the mayor recovery of cumplimiento, substantial additional sino que revenue for también the government, further em, contributing to Malaysia overall economic growth and stability. So the next una slide I will mejor share to you my real case. This contribución. is the case where I am engaged with the tax inspector without borders. Así, When we first nuestra received the cooperación CRS, con inspectores the fiscales sin international fronteras, el cooperation momento en el que data, recibimos el exchange of CRS y automatic exchange of information, em, as we el intercambio quickly do automatizado our de intelligence reports and do our información, preparations and hacemos to do the brief. nuestro reporte de Throughout the inteligencia investigation, we found y that nos these preparamos subjects para la have operación. trust Llevamos a in one of cabo la the inspección non-jurisdictions y la countries in investigación Europe. con base en So información que hayamos logrado we got recopilar. information from the En countries. este sentido, No, logramos there's no obtener information given by us información because we don't have jurisdictions there. de So parte what we de would do is las we do demás exchange of jurisdicciones information requests involucradas. to other Hacemos esta countries that solicitud de related to the intercambio de banks. información a otras These jurisdicciones, a subjects otros actually países relacionadas set con up a los bancos, trust, por ejemplo. En which este is consists sentido, not a business, not an asset establecemos in a trust, but un it is a insurance trust. Then análisis we came out to know that de this insurance trust is un a fideicomiso revertible instrument that usually held y by the que wealthy person to hide representaba their money. un Towards instrumento the para investigation also, efectos de we found out ocultar that such of fondos. the information, all the Bien, information that habiendo we dicho received todo from the esto, toda la international información que cooperation is hemos very crucial recibido a and very través de la important for us to cooperación do our em, investigation and to improve our ha sido de suma investigation in the importancia future. para mejorar And nuestras as far investigaciones a as I'm concerned, futuro. the case that I Según lo present to que you just hemos before this, that it visto, shows that Malaysia are really keen to receive all the information, and we also will share all vemos the information que that we've given. esta situación Thank you ha very much. mejorado mucho. Muchas gracias. Merci beaucoup. Peut-être Muchas rapidement une réponse de Monsieur gracias. Chouari, Quizás votre question sur l'accès. rápidamente podemos Effectivement, pasar donc notre site a web, la respuesta del on a señor toutes les Chouari. données en En bibliographique, efecto, c'est-à-dire tenemos todos enfin, los datos télécharger la fiche bibliográficos, d'identité digamos, d'entreprise podemos moyennant le paiement des petits frais et aussi télécharger les el documents, y compris pago les procès-verbaux, les états financiers, les de los contrats, diferentes tout ce derechos qui y est ahí dans le tenemos cadre de la toda la transparence información, et accessible à toda la tout le monde información de sans los aucune autorisation contratos, préalable. toda la C'est información accessible. Il y a accesible a uniquement la déclaration de todos bénéficiaire y effectif todas. que les autorités qui ont droit à Así, accéder à cette information, en l'occurrence, también les autorités judiciaires en ou general son las les unités de régie autoridades financière ou judiciales, las l'administration fiscale ou toute autre autoridades autorisée par la fiscales, loi. etcétera, Mais du reste, quienes toute tienen l'information, elle est acceso a toda la disponible moyennant le información paiement des frais más a et qui est fondo, disponible sur le pero site web mediante un qui est pago ouvert de 24 sur 24. una cuota de usuario, Merci beaucoup, la Monsieur Chouari. información general y pública sí está accesible As we para wrap up for todos. this insightful session, I want to take a short moment to express my deep gratitude Quiero first tomarme to un the momento OECD para for expresar hosting this nuestra important event, gratitud a todos to por all the compartir esta participants información with tan the questions importante, that made this event también meaningful. a todos los A special thanks participantes por to las our preguntas panelists, tan Mr. significativas, Chouari, también Amy, un Sarifali, and agradecimiento Mr. especial Maksud for a sharing their nuestros expertise and tres experiences. panelistas
por compartir sus experiencias y a mis colegas del Foro Global. Esta sesión no sería posible sin su dedicación y su duro trabajo. Gracias a todos y disfruten del resto de nuestra jornada fiscal del día de hoy. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias.